¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este blog más de Mexicanos Universales. En esta ocasión nosotros hablaremos sobre el movimiento zapatista, tanto cómo influyó su lucha en México, cómo se originó, sus metas y algunos de los eventos más importantes durante sus etapas. Ahora, sin más que agregar, podemos comenzar. Comencemos con los puntos principales, los cuales estos son. ¿Cuándo inicia el movimiento? El movimiento inicia el 1 de enero de 1994, en donde los zapatistas toman varias de las, ¿cómo se llama? Caballerías municipales de Chiapas para dar a entender su insurrección armada, comenzando con su movimiento. Justamente ese movimiento o la acción empieza al mismo momento que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de, ¿cómo se llama?, de América del Norte, en lo cual el SEZLN quería destacar los cuales son los efectos negativos que daban el neoliberalismo en las comunidades indígenas y también en las campesinas. También como metas fundamentales que tenía el ejército zapatista era la lucha por los derechos y las mejoras en las comunidades indígenas, también en los mismos estudiantes o en las familias o niños que vivían en estas, ya que simplemente se les tomaba muy poco, se les tenía en muy poca cuenta cuando se hacían demandas o diferentes, vamos a llamarlas regiones o comunidades. Y sus metas, algunas fueron pues también sus estrategias, eran la organización de las organizaciones comunitarias, la formación política, la resistencia práctica y la creación de proyectos autónomos en las áreas de bajo control. Esto también lo ayudaba a que varias gente también se fuera uniendo y, por ejemplo, si tenían un tratado o algo que ellos querían hacer, con estas podían tomar rehenes o intentar hacerse notar para que el gobierno mexicano también los tomara en cuenta. Ahora hablaremos sobre los momentos claves, las fechas importantes y lo que pasó durante estas para darnos a conocer y dar a entender un poco más sobre este movimiento. Comenzamos con las negociaciones y los acuerdos de San Andrés, que pasó desde 1995 a 1996. Tras este movimiento, el ejército zapatista y el gobierno mexicano iniciaron una serie de negociantes. En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés que reconocían los derechos y la cultura indígena, la autonomía y la participación de estos en la política. También comenzamos con la masacre de Acetal, que fue un 22 de diciembre de 1997. Un grupo paramilitar que era llamado Máscara Roja atacó a los indígenas tzotziles en una iglesia de Acteal. Era un municipio de Chanalo, en Chiapas. Varias de las víctimas fueron mujeres, niños y algunas miembros de las abejas, lo cual era una organización que estaba ligada al EZLN, y esto resultó como bajas para ellos, pero les ayudó también como dar a conocer un poco más sobre el movimiento y no rendirse ante los pequeños desvíos que les estaban provocando. Lastimosamente, este ataque resultó en 46 muertos y varios heridos. Esta masacre expuso la severa violencia y la represión que obtenían estos movimientos por querer alzar su voz. Con refugio y el desplazamiento forzado. Durante 1993, muchas de estas comunidades indígenas, zapatistas y simpatizantes del movimiento EZLN, estas se vieron obligadas a desplazarse o a abandonar sus hogares debido a la violencia y a las amenazas que hacían hacia los grupos de paramilitares. Este desplazamiento resultó en una crisis humanitaria, con miles de personas viviendo en condiciones precarias en campamentos de refugiados o dentro de un propio estado de Chiapas envuelto en horror, ya que no podían estar tranquilos
por el miedo de ser asesinados o hacerle daño a sus familiares. Pero claro que no todo fue malo, ya que empezamos con lo que es la Marcha del Color de Tierra en 2001. Durante marzo del 2001, el EZLN organizó la Marcha del Color de Tierra en una caravana que recorrió gran parte de México y culminó en la Ciudad de México. La marcha tenía como un objetivo principal, era sensibilizar al país sobre los derechos y los derechos y demandas que tenían los pueblos indígenas para presionar al gobierno para que cumplieran todos los acuerdos de San Andreas. Esto fue una gran estrategia de ellos, ya que no solo pudieron conseguir a más simpatizantes del movimiento, sino que pudieron hacerse notar ante demasiada gente, ya que fue en el mismo Zócalo. Y culminamos nuestro tema con la otra campaña, que fue desde 2005 a 2006. En 2005, el EZLN lanzó la otra campaña, la cual era la iniciativa que buscaba contribuir a la alternativa del sistema político tradicional mexicano. A través de una campaña, los zapatistas promovieron la solidaridad, también entre diversos movimientos sociales, luchas, recorrieron el país para conseguir más apoyo, tanto político como de toda la comunidad, para que pudieran apoyar las demandas de estos grupos marginados, logrando así un gran movimiento y también un extenso, vamos a llamarlo, legado para todos aquellos que luchaban, indígenas, que luchaban por sus mismos derechos. Y pues aquí pasamos a nuestras conclusiones. Para mí el tema fue muy interesante, ya que yo sí sabía algo sobre lo que es el movimiento zapatista, pero no estaba metido tan al fondo por cómo pasó. A decir verdad, fue un tema demasiado interesante por conocer, por sacar información y por ver. De aquí nos damos cuenta de que desde incluso más antes, la gente ya estaba siendo reprimida. Grupos tan débiles como lo eran los indígenas pudieron levantarse en contra del gobierno, pero tanto de forma pacífica como en forma de armas. Esto lo que nos demuestra es que no hay que dejar simplemente conformarnos con lo poco que nos están dando. Si nosotros sabemos que algo está mal, podemos seguir luchando. Ellos aún siguen luchando, a pesar de que sus propuestas fueron escuchadas y de que ellos ya tienen un poco más de derechos, ellos siguen luchando y siguen habiendo estos diferentes grupos. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, los indígenas siguen siendo parte de una minoría, y eso es lo bueno de este tema, que podemos darnos cuenta de cómo estos fueron afectados. Y hasta aquí el blog de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden también ponerle link a las notificaciones, un like si les gustó y esperemos al siguiente capítulo. Bye.